Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ricardo Guerra, les agradezco mucho que me estén acompañando en esta clase en la cual vamos a pintar una escalera para nuestra mesa de dulces. Vamos a pintar la misma pieza en dos estilos diferentes. No se trata de que vamos a pintar dos piezas, no. La misma pieza en dos estilos diferentes. De tal forma que a lo mejor para una ocasión la podamos usar de un estilo o con una vista, y en otra ocasión podamos usarla la otra vista. Como les repito, es la misma pieza pero pintada en dos versiones diferentes. Yo sé que les va a gustar el proyecto, espero que así sea. Es muy sencillo, a lo mejor es un poquito entretenido. Como le comentó, la vamos a pintar en dos estilos diferentes. Como no quiero que se alargue mucho el video para que ustedes no se me aburran, el día de hoy vamos a pintar una versión de una forma y en otra ocasión la pueden utilizar de otra forma. Ahí estamos viendo algunos de los accesorios que tenemos: cajitas para los dulces, para los chocolates y demás. Ya saben, todo esto que nos gusta hacer a los que nos dedicamos a las manualidades. También es una forma en la que podemos explotar nuestra creatividad y en la que le podemos sacar también mucho provecho o muchas ventajas. Sí, ahí estamos viendo una muñequita, una mezcla de pasta flexible y tela, muy características del tipo de piezas que yo realizo. Y pues bueno, esa la podemos usar como accesorio, por ejemplo, para decorar una mesa de dulces para una niña, una mesa que sea muy dulce, muy tierna, muy infantil tal vez, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Repito, vamos a pintar una escalera para nuestra mesa de dulces. Yo espero que les guste el proyecto. Y pues bueno, vamos a empezar por desmontar nuestra escalera para que ustedes puedan apreciar cuál es el trabajo que vamos a hacer el día de hoy. Yo espero que les guste y pues bueno, vamos a desmontar nuestra pieza. Voy a quitar todas las cajitas que tengo aquí, porque quiero que ustedes vean que es una pieza, aparte de que quiero que la vean ya pintada, quiero que vean que es una pieza muy fácil de guardar. Ya desarmada no les va a ocupar más que muy poco espacio, y eso es una ventaja a la hora, no solamente a la hora de guardar nuestras piezas, sino incluso a la hora de transportarlas, porque a veces pues bueno, si las vamos a mover de un lugar a otro, a veces el hecho de que sean piezas muy voluminosas no nos ayuda mucho. Entonces en este caso vamos a trabajar pues bueno con una pieza que podemos desarmar y que no nos va a ocupar nada de espacio a la hora de guardarla. Estoy quitando mis cajitas que yo hice para decorarla. Y aquí empiezan a ver ustedes la estructura de mi pieza. La voy a mover un poquito para que ustedes la puedan ver mejor. Y se las voy a mostrar de frente, inclinándola un poquito hacia la cámara. Esta es una pieza de madera. Déjenme, nada más meto muy bien mis peldaños para que no se me salgan. Yo hice un stencil para decorar mi escalera. La pinté en tonos rosas, blancos, un toquecito de café con las letras, unas florecitas muy pequeñitas. Todo esto es trabajo con stencil. Y pues bueno, la frase que yo pinté o que yo corté para después pintarla dice, aquí hay me intercalé un peldaño, pero vean qué fácil es poder armarla y desarmarla. Solamente tengo que tener cuidado de que mis piezas entren muy bien en estas ranuras. La voy a poner en el orden en el que van. Para que ustedes vean la frase que yo le puse. Ok. Y esta frase dice: celebremos juntos la vida.
Entonces este es un stencil que yo corté para poder decorarla. Como les comento, le quité todas las cajitas para que ustedes vean la estructura de la pieza y para que vean cómo la vamos a pintar el día de hoy. Yo les he comentado anteriormente que los stenciles pues a mí me ayudan mucho, sobre todo en la cuestión de la caligrafía. No tengo que batallar a la hora de pintar las letras, de si me quedan derechas, si me quedan chuecas, si se ven bonitas o si se ven feas. Por eso me gusta mucho cortar las frases en un stencil y posteriormente pintarlas sobre mis piezas. Siento que se ve más elegante, más bonito y mejor terminado mi trabajo. Sí, entonces esto es lo que vamos a pintar el día de hoy. Yo les dije que la misma pieza la vamos a pintar en dos estilos diferentes. Así es que lo que voy a hacer es desarmarla para que ustedes vean cómo diseñar la otra forma en la que yo pinté la pieza. Yo para desarmarla lo único que tengo que hacer es quitar mis peldaños. ¿Sí? Los voy apilando. Estas patitas también las quito. Y vean cómo si de guardar mi escalera se trata, este es todo el espacio que me ocupa. ¿Sí? Desarmada, así es como queda mi escalera. Va a ser muy fácil guardarla, muy fácil transportarla y guardar. Si no la voy a usar de momento, pues bueno, y no quiero que me ocupe espacio porque tampoco quiero que se me maltrate, la voy a desarmar. Y cuando la vaya a usar, pues simplemente la saco, meto todos los peldaños y así es como va a quedar, así es como se va a ver. Repito, la frase que yo corté en un stencil para adornar mi escalera dice: celebremos juntos la vida. Ahorita no le voy a poner las cajitas, quiero que ustedes la estén viendo conforme le estamos trabajando, y ya cuando terminemos de pintar esta versión que vamos a hacer ahorita, entonces sí, ya colocamos nuestras cajitas. Lo que yo necesito para empezar es mi escalera. Ya les comentaba yo cómo se ve la escalera desarmada. Son 7 piezas en total. Son 2 patitas que son las que sujetan toda la estructura desde la parte de atrás. Son 3 escalones, cada uno con sus ranuras a los lados. Y tengo 2 postes que van a los lados y que es donde van empotrados los peldaños de mi escalera. Sí, entonces son 7 piezas en total. Esto es lo que yo necesito para empezar a trabajar. Y como voy a pintar el estilo que ustedes están viendo, lo que yo voy a hacer es que voy a dar una base en color blanco a toda la superficie. ¿Sí? Y ya aprovechando que voy a pintar bases, la parte de abajo la voy a pintar en color gris. Entonces de esta forma mi pieza va a quedar en 2 colores. Por un lado blanco, por el otro lado gris. Lo voy a hacer en los 3 peldaños. Lo mismo voy a hacer en las piezas que van a los lados sosteniendo los peldaños de mi escalera. Por un lado las voy a pintar en blanco y por otro lado las voy a pintar en gris. Aquí es muy importante que yo vea cuáles son las partes que van afuera y cuáles son las partes que van adentro. Si no tengo cuidado, puede ser que me queden invertidas las piezas. Entonces sí debo de tener cuidado. Si voy a pintar en blanco, que las 2 caras externas me queden blancas, para que entonces las 2 caras internas me queden en color gris. ¿Sí? Y aprovechando, las patitas las voy a pintar en color gris, todas las patitas. Por los 4 lados, estas las pinto en color gris. Repito, mis peldaños y los postes de los lados, por un lado blanco, por otro lado gris, y las patitas todo en gris. Sí, entonces pues bueno, esta la voy a hacer a un ladito. Yo adelanté ya las bases de color
y les muestro cómo por un lado tengo el color blanco y por el otro lado tengo el color gris. Esto es lo que voy a hacer con todas mis piezas. Vamos a adelantar un poquito el trabajo y entonces pues bueno, voy a empezar a trabajar sobre el color blanco para lograr este acabado que tengo yo aquí en mi escalera, que es el que están viendo ustedes. Una vez que yo di mi base en color blanco, voy a hacer uso de dos de mis esténciles. Voy a utilizar primero este, que es una reja. Este lo pueden ver en el catálogo de esténciles que tengo en mi página, Ricardo Guerra, artista plástico. Se van a la sección de fotos y en la sección de fotos ustedes pueden encontrar el catálogo de los esténciles. Tenemos ya más de 150 modelos, ahí lo pueden ver. Entonces voy a usar este de la reja, ¿sí? Y pues bueno, me voy a auxiliar, lo voy a colocar sobre mi superficie. Me voy a auxiliar de un pedacito de cinta azul para sostenerlo y para que no se mueva. Es muy importante que no se me mueva el stencil para que no me quede posteriormente chueco mi diseño. ¿Sí? Entonces simplemente lo sostengo. Voy a utilizar un pincel de cerda natural redondo. Estos pinceles, que son de nuestros amigos de Pinceles Raciel, son muy prácticos a la hora de pintar con stencil y los tenemos en diferentes tamaños y de hecho vamos a usar en diferentes tamaños. Estos más pequeñitos los voy a utilizar para pintar figuras más pequeñitas, que van a ser en este caso las flores que tengo a los lados de mi frase. Sí, entonces voy a utilizar ahorita este pincel. Tengo mi loseta sobre la que voy a trabajar, sobre la que me voy a estar apoyando. Y voy a utilizar pintura acrílica en color rosa y en color blanco. Estoy utilizando un rosa pastel, un rosa suave, un rosa bebé. Lo van a encontrar con varios nombres dependiendo de la marca que ustedes ocupen. Pero quiero un color rosa claro y voy a utilizar un color blanco. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a cargar un poquito de pintura con mi pincel. Voy a descargar sobre mi loseta. Y con movimientos circulares voy a empezar a cubrir toda mi superficie. Si ustedes se dan cuenta en la pieza que tengo de muestra, las figuras que yo hago con el stencil no se ven todas del mismo tono de rosa. Hay algunas que se ven un poquito más claras, algunas se ven más fuertes. ¿Qué es lo que yo voy a hacer aquí? Sin lavar mi pincel, sin mojarlo, sin humedecerlo, voy a cargar un poquito de color blanco. De igual forma voy a descargar en mi loseta y entonces voy a empezar a aplicarlo de la misma forma. Como aquí ya no estoy cargando color rosa, sino que estoy cargando solamente el blanco, pero mi pincel lo tengo manchado de rosa, entonces esto me va a dar a mí la oportunidad de empezar a crear un difuminado en mi pintura. ¿Sí? Vean cómo, bueno, ahorita lo van a apreciar mejor ahorita que yo quite mi plantilla, pero se va a apreciar mejor que en algunas partes se ve un rosa más fuerte y en otras partes se ve ese color como deslavado, precisamente por el hecho de que, les repito, algunas partes estoy cargando ya solamente con color blanco, pero sin lavar previamente mi pincel. Si yo lavo el pincel, si yo le pongo humedad, al momento que yo haga este movimiento, la humedad se va a pasar por debajo del stencil y eso me va a generar una mancha bastante desagradable. Entonces tengo que utilizar mi pincel seco, sin hidratarlo, sin humedecerlo, y la única humedad que va a tener mi pincel es la que le proporciona la pintura con la que lo estoy cargando. Sí, entonces vean, simplemente tengo que combinar rosa y blanco, así de sencillo, no tiene mayor ciencia esta técnica. Es muy sencilla, es muy bonita y van a ver ustedes cómo lucen bastante mis piezas cuando yo les doy este acabado. Ahora, como mi stencil es más pequeño que la superficie sobre la que yo estoy pintando,
Lo único que tengo que hacer es levantarlo y moverlo. Y quiero que vean aquí ese efecto que yo les decía, que algunas partes se ven más rosas y otras partes se ven un poquito deslavadas por ese blanco que le estoy agregando. Si ustedes hacen o pintan su escalera, por ejemplo, en un color azul o en un color amarillo, bueno, van a usar el amarillo o el azul o el verde o el lila o el color que ustedes prefieran, y también van a utilizar el color blanco, que es con el que van a deslavar. Sí, entonces, ok, voy a regresar con mi stencil. Simplemente tengo que acomodarlo, tengo que hacer que coincida la última línea que yo pinté. De igual forma coloco mis cintas para que no se me mueva y ya hago lo mismo. Esto lo voy a hacer en los 3 peldaños de mi escalera y lo voy a hacer en las partes que van a los lados, los 2 postes que tengo a los lados, que son los que sostienen los peldaños. Ahí también lo voy a hacer. Esta técnica la puedo usar para pintar un portarretrato, para pintar una mesita, una banca, una silla, por ejemplo. Así de sencillo, voy terminando. Bien, paso mi pincel, retiro mi stencil y tengo ya aquí mi pieza. Este es el efecto que quiero lograr, que se vean diferentes matices, no que se vea todo rosa, sino quiero darle matices diferentes a mi pieza. Esto va a secar muy rápido, no necesito utilizar la secadora, ni necesito darle tampoco mucho tiempo de secado. Esto, si yo le paso la mano, esto se siente totalmente seco, porque la cantidad de pintura que estoy utilizando con mi pincel es muy poca. Sí, entonces una vez que yo tengo esto, voy a retirar este stencil, voy a tapar mi pintura que no voy a usar ahorita. Repito, utilicé rosa y blanco. Y ya ahorita voy a utilizar un color café oscuro, que puede ser un color chocolate, puede ser un marrón oscuro. Si ustedes utilizan el color rosa, pueden incluso también usar un color vino para las flores. Si utilizan un color azul claro o azul cielo, pueden usar un color azul noche para poner sus letras. Aquí lo importante es que utilicemos un color contrastante para que las letras nos brinquen de inmediato y para que se distingan sobre el trabajo que tenemos en la superficie. Como son muchos los elementos que tengo una base en blanco, tengo un trabajo con esténciles, voy a utilizar otro stencil para poner las frases y aparte las florecitas. Como son muchos elementos, sí necesito que unos destaquen más. En este caso lo que yo quiero que destaque es la frase que estoy utilizando. Entonces por eso voy a usar un color oscuro. En este caso, repito, el color que yo voy a usar es un color café oscuro. Pueden utilizar un color chocolate o un color similar a este. Y voy a cortar ahora, voy a utilizar mi siguiente stencil, que es el que les digo que yo corté. Ya está manchado porque es con el que yo pinté mi escalera, pero este es el que dice: celebremos juntos la vida. La frase viene cortada en un solo stencil, tiene aproximadamente un tamaño carta, y pues bueno, vienen cortadas aquí también las florecitas que trae a los costados. Yo solamente le voy a dar unos detallitos después con un toquecito con el pincel, y vamos a utilizar también un envejecedor y nuestro cepillo de dientes. Les hemos recomendado mucho destinar un cepillo de dientes ya gastado, que ya no usemos para nuestra higiene personal, para nuestro trabajo de manualidades. Lo que yo tengo que hacer al momento de colocar mi stencil es verificar que me quede centrado, que no me quede inclinado hacia la derecha o hacia la izquierda, sino que voy a procurar que me quede exactamente a la mitad. Lo puedo hacer a ojo de buen cubero, como decimos aquí en México, o lo puedo hacer utilizando una regla para medir cuál es la mitad, y en base a eso
Por ejemplo, yo aquí puedo medir la mitad. Voy a utilizar también un lápiz. Esta superficie sobre la que estoy trabajando mide 34 centímetros. La mitad de 34 centímetros son 17 centímetros. A los 17 centímetros yo hago una marca, esa es la mitad, la puedo marcar con el lápiz. Igual puedo marcar la superficie de mi stencil, este mide 27 centímetros, la mitad de 27 centímetros son 13.5. A los 13.5 tengo que hacer coincidir la marca con la marca que yo coloqué acá abajo en mi pieza, y pues bueno, para que me quede a la mitad. Sí, entonces de esta forma voy a regresar con otro pedacito de mi cinta azul. Bueno, como no quiero desperdiciar mucho, esto es cuestión de práctica, no es porque sea codo. Quiero aprovechar mis materiales lo más que se pueda, porque también de eso depende que obviamente tengan mayor duración. Entonces voy a colocar mi stencil. Voy a utilizar otro de mis pinceles. Repito, es un pincel redondo de cerda natural. Algunos le conocen como pincel duro, como pincel chino. Estos que yo utilizo son pinceles de cerda natural de la marca Raciel, y este lo voy a utilizar para marcar mis letras. No voy a mojar mi pincel, no lo voy a humedecer, no lo voy a hidratar. En seco lo voy a usar cargando mi pintura y descargando un poco sobre mi loseta. Y voy a irme solamente sobre mis letras. Con puros golpecitos voy a empezar a marcar todo el contorno de mis letras. Y lo voy a hacer siempre de esta forma. Como la pintura seca muy rápido, aquí también es al gusto de cada quien. Si yo las quiero bien marcadas, que se vean muy café, voy a dar una segunda pasada. Si quiero que me queden tenues, que se vean como con un pequeño toque translúcido, con una pasada que yo les dé es más que suficiente. Sí, pero siempre con puros golpecitos. Y repito, tomo un poquito de pintura, descargo en mi loseta. Me gusta descargar sobre la loseta y no sobre una toalla de papel, porque lo que yo descargo en la servilleta lo puedo seguir utilizando. Si yo descargo sobre una toalla de papel, el papel va a absorber de inmediato la pintura. El excedente que yo estoy quitando lo va a absorber de inmediato, y entonces ya no voy a tener oportunidad de aprovechar ese excedente que de inicio estoy quitando. Entonces por eso trabajo siempre sobre una loseta, porque además la loseta posteriormente yo la puedo lavar y la puedo seguir utilizando. En cambio, una servitoalla pues va a implicar que yo la tengo que tirar, tengo que generar más basura, y también tenemos que ver la forma en la que podemos contribuir para poder reducir la contaminación o la basura que nosotros mismos generamos. Sí, entonces hay que buscar siempre la forma en la que podamos realizar un trabajo de manera práctica, de manera limpia, y tratar de generar la menor basura posible. Sí, entonces vean qué sencillo es pintar con un stencil. Vean qué prácticos son estos pinceles a la hora de cargar y descargar la pintura. No utilizo mucha pintura, en realidad es muy poca la pintura que yo estoy utilizando. Y vean cómo con puros golpecitos le voy dando forma. Y estos son los detalles que hacen que mis piezas se vean más bonitas, con mejores acabados. Si ustedes venden su trabajo, pues bueno, yo siempre hago hincapié en que podamos buscar ante todo lo bien hecho de nuestro trabajo, que busquemos que nuestras piezas sean de buen gusto, que estén bien trabajadas, bien terminadas. Yo aquí, por la cuestión del tiempo, pues no trabajo la pieza completa, por eso traigo ya algunos pasos adelantados. Pero sí es importante que nosotros podamos dedicarle el tiempo suficiente a cada una de nuestras piezas
porque en realidad eso es lo que va a hacer la diferencia con otros trabajos, ¿sí? Entonces, pues bueno, no voy a levantar, ya terminé las letras, pero no voy a levantar todavía mi stencil, lo voy a seguir dejando ahí. ¿Por qué no lo voy a levantar? Porque voy a pintar las florecitas que están a los lados. Y el stencil ya está calculada la distancia entre las letras y las flores para que me quede todo mi trabajo centrado en relación a o cuando yo lo vaya a poner aquí en mi escalera. Entonces no tengo que medir cuál es el centro de las letras y después medir cuál es el centro de las orillas de las florecitas para que me queden a una distancia considerable. No, la distancia ya viene calculada. Por eso no voy a quitar mi stencil hasta que yo haya pintado ya mis florecitas también. Y para esto, para las hojas y los tallos, voy a utilizar un verde sábila. ¿Por qué un verde sábila? Porque quiero trabajar toda mi pieza en tonos secos, tonos suaves. No quiero que se vea tan colorida. Aunque por supuesto que si a ustedes les gusta mucho el color y quieren ponerle las flores anaranjadas, los tallos en un color verde brillante, adelante, lo pueden hacer. Repito que yo lo que estoy haciendo aquí es compartir la forma en la que yo desarrollo mis técnicas, compartir la manera en la que yo pinto mis proyectos, y por supuesto que esto les puede servir como referente para hacer sus trabajos, pero no significa que tengan que hacer exactamente lo mismo que hace el maestro. Aquí lo importante y lo que siempre les reiteramos es que cada quien eche a volar su imaginación y que nuestros proyectos sean el resultado precisamente de eso, de nuestra imaginación, de nuestra creatividad, de nuestro talento. Entonces yo solamente les estoy dando una idea. Los colores que estoy usando son una idea porque son definitivamente los colores que a mí me gustan. Nosotros trabajamos también algunas piezas en producto terminado. Si por ejemplo el cliente nos pide que sea una pieza con mucho colorido, con mucho folclore, por supuesto que la hacemos. Aquí pinté ya las hojitas y los tallos, y si se dan cuenta lo hice de la misma forma que pinté las letras, con puros golpecitos. Ahora, mis florecitas, aunque son muy pequeñitas, tienen 3 pétalos. Voy a utilizar un rosa. En este caso, el rosa que estoy utilizando es un rosa vieja. Este rosa es ligeramente más oscuro que el rosa pastel que yo utilicé cuando inicialmente trabajé el fondo con mi stencil de rejas. ¿Por qué ligeramente más oscuro? Porque quiero que mis flores se distingan. Si yo llegara a utilizar el mismo rosa que tengo en la base, se me van a perder un poquito. Entonces voy a usar un rosa que sea en un tono diferente. Y vean, igual con puros golpecitos voy a marcar mis pétalos. Así de sencillo. Entonces, como ya terminé de pintar mis flores, aquí sí, retiro mi plantilla y vean ustedes cómo me quedó. Ahora, voy a agregar unos pequeños detalles a mis flores. Me gusta mucho esta cuestión de realzar nuestros proyectos con detalles, que no pase desapercibido nada de lo que puede hacer más lucidor o resaltar más nuestro trabajo. En el centro de las florecitas a lo mejor no lo alcanzan a ver porque repito son flores muy pequeñas, pero tienen un centro donde hay un puntito, y en ese puntito yo voy a tomar un color amarillo y simplemente lo voy a colocar para darle otra vista a mi flor, ¿sí? Un puntito amarillo solamente, y voy a utilizar un punteador o un punzón para que todos me queden del mismo tamaño, y vamos a dejar secar un poquito. Voy a utilizar también, voy a regresar con mi color blanco y voy a utilizar un verde más oscuro. Yo voy a usar, si para las hojas usé un verde sábila, voy a utilizar
Ahora un verde olivo que es más oscuro. Voy a utilizar un pincel angular. Este pincel angular ya les hemos comentado varias veces, es un pincel, se llama angular o biselado porque tiene un corte en ángulo y este es muy práctico para la técnica de flotado. Voy a hacer un pequeño flotado en cada uno de los pétalos de mi flor. Este pincel me va a ayudar mucho. Hay pinceles angulares en diferentes medidas. Pueden ver este que es un pincel número 20, por ejemplo, pero ya es un pincel muy grande. Este lo utilizaríamos para un proyecto más grande o para un proyecto en el que vamos a flotar una superficie mayor o más larga. En este caso con un pincel pequeño es con el que yo voy a trabajar. Para esta técnica de flotado, sí necesito yo hidratar mi pincel. Voy a utilizar agua y voy a utilizar una toallita de papel. Y les repito, voy a humedecer mi pincel en agua limpia. Apoyo en mi toalla de papel para que absorba el exceso de la humedad. Voy a cargar un poco de color blanco. Es muy poco lo que estoy cargando. Aquí se ve. Y aun y cuando es muy poco, en mi loseta voy a quitar todo el exceso. Y lo que voy a hacer es, en la parte alta de cada uno de los pétalos de mi flor, voy a hacer un semicírculo haciendo una pincelada, como les comento, de una C o de una media luna. Lo voy a acercar para que ustedes vean cómo se alcanza a notar o cómo se distingue un poquito más mi pétalo por ese toque de luz que le doy. En los que tengo de este lado voy a hacer exactamente lo mismo. Aquí tengo ya mis pétalos. Ahora con mi pincel liner, les repito, podemos utilizar un pincel liner de salida larga de 10 ceros. Eso nos va a resultar muy práctico. También lo voy a humedecer. Voy a tomar una gotita, no necesito mucho, de color verde oliva, y lo único que voy a hacer es trazar una pequeña nervadura a lo largo de mis hojas. Así de sencillo. Si se dan cuenta, son pequeños detalles que no requieren ni de mucha práctica, ni de mucho tiempo, ni de mucha ciencia. Solamente voy a marcar una nervadura en mi hoja, ¿sí? Y entonces sí, voy a sacar mi cepillo de dientes. Repito, un cepillo de dientes ya viejo, que ya no utilicen. Destínenlo solamente para sus manualidades. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a cargar con un poco de envejecedor. Yo estoy utilizando un envejecedor cocoa, pero les repito, hay color madera, color tabaco, color cerezo, capuchino, o sea, hay muchos tonos de envejecedores. Cualquiera que tengan en un tono café pueden utilizarlo, y si no, nosotros tenemos a la venta color capuchino, envejecedor color capuchino. Un envejecedor es algo similar a una pintura, pero da un efecto muy traslúcido, de tal forma que nos ayuda mucho a crear sombras. Entonces nosotros tenemos en existencia el envejecedor en color capuchino, y les repito, es base agua, de tal forma que ustedes pueden lavar su cepillo, pueden lavar su pincel, pueden lavarse las manos sin ningún problema. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Solamente con una distancia de aproximadamente 15 centímetros sobre la superficie que voy a salpicar, voy precisamente a hacer este movimiento para salpicar mi pieza. Debo de tener mucho cuidado de no tener un excedente. Yo lo que hago es que en vez de meter mi pincel al agua, me mojo este dedo. Y con la humedad de este dedo, la apoyo aquí en mi cepillo, y es
con lo que yo voy aplicando mi envejecedor. Si yo sumerjo mi pincel al agua, lo saco y hago presión para salpicar, me van a quedar unas gotas de agua que se van a ver bastante feas. Entonces tengo que tener cuidado a la hora de hacer el salpicado, precisamente para que no me quede de esa manera. Aquí tengo ya el primer peldaño, o el peldaño que va hasta arriba en mi escalera. Vamos a ver ahorita la escalera para que veamos cómo tenemos acomodadas las frases y para que veamos. Este que dice celebremos es el peldaño que va hasta arriba, o el primer peldaño, como ustedes lo quieran ver. Sí, y ahí está, en cada peldaño tenemos una palabra que completa la frase que hemos escogido para decorar nuestra pieza. Celebremos juntos la vida. A los costados de la palabra se ven esas pequeñas florecitas que acabamos de pintar ahorita. Posteriormente lo salpicamos. Ahí se ve perfectamente bien ese efecto que yo les hablaba en el fondo, de que una parte se viera más rosa y una parte se viera más deslavada con la combinación del blanco que nosotros le ponemos. Sí, entonces ahí tengo ya mi escalera ya armada. Y entonces ahorita, pues bueno, ya que la vimos tal cual, entonces vamos nuevamente a empezar a acomodar las cajitas que hicimos, que son con las que nosotros decidimos decorar nuestra pieza. No las voy a poner todas, voy a poner solamente algunas de las que hicimos, para que no me robe tanta vista de mi cámara, de mi escalera, perdón. Entonces voy a colocar algunas. Al principio la vimos llena de cajitas. Ahorita voy a colocar unas cuantas, repito, nada más para que no me robe mucha vista, pero para que ustedes vean de qué forma tan práctica, tan útil, tan sencilla podemos nosotros presentar algunos pequeños detalles que preparemos para nuestros amigos, para una pequeña celebración que hagamos en casa, en un jardín. Sí, entonces al principio, pues bueno, sí teníamos más cajitas. Ahorita voy a colocar algunas solamente. Y vean que para esto nos sirve esta pieza que acabamos de pintar. Yo aquí pinté lo de un peldaño solamente. Obviamente lo mismo lo voy a hacer en los dos peldaños restantes. Y ya en las partes de los lados de mi escalera solamente voy a poner la base en color blanco y el diseño que hago con mi stencil. Nada más. Ahí no voy a poner ni flores ni letras. Sí, y vean una forma sencilla, una forma original de poder compartir un detalle con nuestros amigos, con nuestros familiares. Os repito, si ustedes se dedican a preparar mesas de dulces para eventos, pues a lo mejor ahorita no lo podemos hacer, pero lo que sí podemos hacer ahorita es echar a andar nuevas ideas para que cuando podamos nosotros realizar nuestras actividades de manera regular, entonces tengamos ya estos aportes para poder ofrecerle a nuestros clientes. Entonces, pues bueno, ahí estamos viendo con detalle las cajitas que hicimos, con las que adornamos nuestra escalera. Yo espero que el proyecto de hoy les haya gustado, que se atrevan a hacerlo. Recuerden que me pueden hacer llegar sus comentarios aquí en mi página Ricardo Guerra, artista plástico, o en mi canal de YouTube Ricardo Guerra, manualidades, pintura y más. Recuerden que muy pronto nos vemos nuevamente para poder compartir con ustedes otro proyecto dentro del rubro de las manualidades y la pintura decorativa. Gracias por acompañarme. Hasta luego.